Dios es bueno con nosotros, amén. Amén. Dios ha sido bueno conmigo. Amén. Mientras me acomodas el micrófono, te lo voy a agradecer. Vamos a darle la bienvenida a los que nos siguen a través de las redes sociales, porque mucha gente nos mira, ve los videos, pero nunca los saludamos. Así que, ¿qué deseamos para ellos? Bueno, qué bueno que están por ahí en sintonía y qué bueno que están escuchando la palabra de Dios. Y quiero que me ayudes a leer primer libro de los Reyes, capítulo 18, verso 44. Primer libro de los Reyes, capítulo 18, verso 44. Gracias. Si me das un poquito más de volumen, te lo voy a agradecer. Primera de Reyes 18, 44. Yo lo voy a leer en la traducción que tengo, que es la Nueva Traducción Viviente. Y tú lo vas a escuchar. Hoy, bueno, ahorita te digo. Primera de Reyes 18, 44, Nueva Traducción Viviente, dice la Escritura, que finalmente, diga finalmente, la séptima vez su sirviente le dijo: vi una pequeña nube como del tamaño de la mano de un hombre que sale del mar. Y entonces Elías le gritó: corre y dile a Acab, sube a tu carro y regresa a tu casa. Si no te apuras, la lluvia te detendrá. Diga la lluvia. ¿Cuántos les gusta la lluvia? A mí me fascina la lluvia, A mí el olorcito a tierra mojada, a Guadalajara, digo yo, ese es otro rollo. A mí me levanta el ánimo ver llover y todo ese tipo de cosas. Refrescarse, porque el calorcito a mí me agobia. A mí me gusta el frío. Y vamos a orar, ¿qué le parece? Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, te agradecemos, Señor, tu presencia en este lugar. Gracias, Señor, por tu bendición. Gracias, Señor, porque tu palabra llega a nuestra vida, transforma nuestro corazón para que podamos andar conforme a tu voluntad a través de tu palabra, Señor, en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén. Siéntese, por favor. Por ahí, si a usted le da frío con el aire acondicionado, puede venirse acá a las sillas del frente, se están un poquito más calientitas. No estamos apagando el aire acondicionado, porque si no, entonces después batallamos para volverlo a encender. Y de repente les da frío y luego de repente les da calor. Y entonces optamos por ya dejarlo así permanente. Si usted quiere traerse una chamarrita, una cobijita, lo que sea, no importa, ¿sí? Aunque le digan viejito, viejita, no importa. Usted está calientito, no se apure, Pero el día de hoy quiero compartirles una palabra. Pero antes de eso tengo que introducirla. Y hay una manera peculiar en la que la voy a introducir el día de hoy. Nada espiritual, nada que tiene que ver con la palabra de Dios, y ya después les diré por qué. Ya después les diré yo por qué. Porque el día de hoy se juega la final del fútbol soccer mexicano. ¿Sí sabían? ¿Alguien sabía de eso? Ni cuenta, ¿verdad? Yo sé que muchos de ustedes ni cuenta se dan. Y eso es bueno, a lo mejor en ciertas ocasiones. Juegan la final el Cruz Azul y el Santos. Yo no soy muy futbolero, y aunque soy de Torreón, no soy santista, ¿sí? Como todos los demás. Toda la gente parece como que nacieron ahí, tienen que ser a fuerzas santistas. No, yo no lo soy. Santero menos, ¿verdad? Porque eso es brujería, hechicería. Quizás jamás he visto un partido completo de fútbol. No sé, no me acuerdo que sí me he sentado a ver partidos de fútbol, pero no los he visto completos. Tal vez no es como que mi pasión. Hay muchas cosas más importantes para mí que el fútbol. Y bueno, pero a pesar de eso, confieso que yo creo, no que yo vaya sobre de eso, sino que creo que el día de hoy va a ganar el Santos, a pesar de que el Cruz Azul tiene todo para ganar. Como dicen por ahí, la van a cruzazulear otra vez. Sin embargo, el ánimo, diga el ánimo, o en este caso el desánimo,
es el que va a hacer la diferencia en el resultado de ese partido. Y usted me va a preguntar, ¿por qué está hablando de fútbol y no de palabra de Dios? Espéreme tantito, deme chancita. El Santos está perdiendo en este momento. Ya perdió, son 2 partidos que hacen la final. El primer partido, que lo jugaban en casa, en Torreón, en La Laguna, lo perdieron, 1-0, pero lo perdieron. Entonces tienen desventaja. Y el Santos podría pensar ahora, bueno, el Cruz Azul está en casa, tienen un partido más, ya nos van ganando por 1 gol, tienen ese primer partido ganado, la afición en su mayoría van a ser azules, entonces nosotros ya no tenemos oportunidad. Ellos tienen todas las cosas a su favor. El Santos podría pensar, bueno, vamos solamente a pasar los siguientes 90 minutos, digamos que con la menor vergüenza posible. Ya no hay que dejarlos acercarse a nuestra portería para que ya por lo menos no nos hagan más goles. Si vamos a perder, que sea la mínima vergüenza. A lo mejor podrían pensar y decir, bueno, quizás ni siquiera valga la pena el viaje, ya para qué vamos, ya para qué nos presentamos si todo está en favor de los otros. Lo único que puede darle a ese equipo, al Santos o al Cruz Azul, al que sea, el campeonato, es en específico al Santos, porque es el que está perdiendo, la persistencia. Diga persistencia. Esa debería de ser la actitud. El saber que aunque tengo pocas esperanzas, aún tengo, aunque sea pocas, diga pocas, aunque sea pocas oportunidades, pero son esperanza, son oportunidad. Voy a dar lo mejor de mí y voy a esperar el mejor resultado que pueda tener. Yo sé que es difícil, puedo pensar, no, las cosas no están a mi favor, pero si yo hago un pequeño esfuerzo, quizás las cosas puedan cambiar y quizás las cosas puedan ser mejores para mí. Esa debería ser la actitud, esperar un buen resultado, aunque las cosas se vean oscuras, aunque todo parezca contrario. No con la actitud de derrota. La palabra ánimo, nosotros la utilizábamos mucho en el radio, no sé si usted se acuerde. Pero cuando estábamos en radio, seguido estábamos hablando a la gente y diciéndole ánimo, ánimo y ánimo. ¿Por qué? La palabra ánimo viene de la palabra ánima, o lo que quiere decir realmente espíritu. Cuando alguien tiene ánimo, cuando alguien está animado, es porque hay un espíritu que se ha fortalecido dentro de esa persona. Cuando alguien está desanimado, es porque algo o alguien le sacó el espíritu. Alguien, mire, hay 2 clases de personas que pasan por un cáncer. La gente que toma todo lo que el médico le dijo y encima va y abre Google y todavía se mete a él y empieza a buscar todas las causas, todos los padecimientos y todos los dolores, y entonces se vuelve alguien hipocondriaco, alguien que toma todo eso y lo hace suyo, alguien que cree toda esa maldición y hasta las cosas que no le pasaban las empieza a sentir. Pero a alguien que tiene cáncer y dice, a mí no me importa, es cierto, ya me demostraron con estudios que tengo cáncer en alguna parte de mi cuerpo, pero mientras que yo siga teniendo esperanza, mientras siga teniendo un espíritu
espíritu fortalecido dentro de mí, yo no me dejo de llevar por lo que el médico dice, por lo que el doctor Google dice, por lo que la gente me dice, porque todo mundo va a tener opiniones negativas, y si yo me dejo llevar con las opiniones negativas, voy a terminar mal y voy a terminar con el partido en contra. Yo tengo aún esperanzas, me quedan 90 minutos, me queda el último minuto, lo que sea que me quede, pero yo aún sigo teniendo esperanza. Veía a un cantante, lo conozco de hace muchos años, y este cantante ha tenido 5 tipos de cáncer. 5 tipos de cáncer. Y este hombre ha pasado la vida difícilmente, pero nunca su cuerpo lo resintió. Usted lo ve en cada fotografía, a pesar de quimioterapias, a pesar de 5 tratamientos de cáncer diferentes, y nunca su rostro se demacró, porque dice él: yo siempre me he mantenido creyéndole a Dios, porque a fin de cuentas el que importa lo que dice, lo que importa es lo que Dios dice acerca de ti, no lo que los médicos dicen. Y por eso dice: he podido soportar 5 cánceres diferentes. Y usted lo ve, y de verdad, y hay quien con una pequeña sesión de quimioterapia, su físico lo resiente inmediatamente, porque el doctor le dijo que de esta no iba a salir, porque el doctor le dijo: vas a ir con un partido en contra, porque el doctor le dijo: las cosas no están bien para ti. Y entonces se la creyó. No que no suceda, sí, claro que sucede, claro que estás enfermo, pero no quiere decir que te vas a morir, porque Dios sigue teniendo control de todas las situaciones. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el espíritu que habita dentro de ti es el que va a dictaminar tu victoria o tu derrota. Pero el espíritu que tú tengas dentro de ti no depende de los demás, porque todos los demás te pueden decir cosas negativas, y tú mantenerte con un espíritu fuerte y recto, sabiendo, creyendo, confiando y luchando cada día para salir adelante. ¿Estás entendiendo lo que estoy diciendo? Pero hay quien su espíritu está derrotado antes siquiera de entrar al partido. Y cuando tú entras con una actitud de derrota, entonces la derrota te va a alcanzar. Si alguien se desanima es porque el espíritu salió de él. Por eso es importante mantener una pasión, tener un porqué a realizar y alcanzar algo. Un espíritu que te impulse hacia adelante, a hacer las cosas correctas y cada día mejores. El problema es que mucha gente camina por la vida con un espíritu de desánimo. Hay gente que dice: bueno, es que yo no tengo papeles. Y te voy a decir que los papeles no son necesarios para hacer dinero o para tener un buen trabajo. Hay mucha gente que no tiene papeles y aún sin embargo tiene una buena vida, porque el espíritu que habita dentro de ellos es un espíritu que los mantiene impulsados a lograr y alcanzar algo. Así como hay quien podrá tener los mejores papeles, ser nacido aquí o haber se hecho ciudadano, lo que sea, y sigue teniendo un espíritu de derrota y sigue teniendo problemas y no siendo una persona próspera. Hay gente que dice: no, pues yo no sé inglés, ni creo poder aprender. Pues entonces nunca vas a aprender. Pero si tú dices: lo voy a hacer, lo haga como lo haga bien o lo haga mal, yo lo voy a seguir aprendiendo, entonces lo va a aprender. Hay gente que dice: no, pastor, es que yo no tuve escuela. Pues yo tampoco nunca he comprado ninguna, ¿verdad? Pero de todas maneras sigo adelante. ¿Cuántos creen que pueden salir adelante? Hay quien dice: bueno, es que como no tengo papeles, yo no tengo seguro social, yo no puedo alcanzar aquí, yo no puedo alcanzar allá, yo no puedo aspirar a un crédito. Pero puedes comprar cash.
no necesitas un crédito, ahorras tu dinero y puedes comprar lo que tú necesites. Es que pastor, es que yo no sé matemáticas, ay, es que yo no tengo licencia, es que si me agarran me deportan, es que este trabajo es lo único que yo puedo alcanzar a tener. Tengo todo en contra, pastor. Hay gente que solamente está dejando pasar los últimos 90 minutos de existencia y no tienen un por qué vivir, un por qué hacer. Ya no hay un motivo por el cual vivir. ¿Ya para qué si todo está mal? Si mi matrimonio está mal, si mis hijos están mal, si mi trabajo está mal, mi economía está mal, mi salud está mal, entonces ya para qué sigo. Mejor me salgo del partido y cuiteo y sigo adelante. Y se acabó, o ahí se detiene todo. ¿Se ha encontrado con ese tipo de gente negativa? Gente que todo mundo, todo, más bien dice que todo le sale mal. Todo está mal en la vida, todo le sale mal, nada le sale bien. Y si otros tienen éxito, si el otro se compra una casa, si se compra una troca, o si tiene un buen trabajo, qué envidia, qué coraje. Si los demás están felices, eso me causa, sí, porque son gente que su espíritu ya no les da para más, porque dejaron que el espíritu de alcanzar, el espíritu de lograr, el espíritu de fuerza, el espíritu de pelea y de lucha saliera de ellos. Nadie se lo sacó, nadie lo quitó. Ellos permitieron que este saliera de su vida. La historia se escribe por causa de la persistencia. La historia tiene nombres, tiene fechas de gente que fueron persistentes en la vida. Los que desisten, a esos nadie los conoce, o al menos nadie los admira. Por ejemplo, hay un personaje en México que es muy conocido a nivel mundial. Se llama Benito Juárez. Y mucha gente lo estima y lo admira por todo lo que hizo como presidente. Pero nadie habla de su adicción al tabaco. Nadie habla de sus problemas de alcoholismo. Nadie habla de que cuando vino a los Estados Unidos en busca de una mejor vida, saliendo exiliado de México, vino y se metió a trabajar en una tabacalera donde fumaba todo el día. Nadie habla de que estuvo 2 veces preso por tener problemas de borrachera y pleitos en la calle. La gente va a hablar de las cosas buenas que hizo, no de las cosas malas. El problema es que cuando tienes un espíritu de desánimo, no te alcanza para llegar a lograr hacer cosas buenas para que la gente lo recuerde. Yo me pregunto, hay mucha gente que va a un sepelio y en lugar de hablar cosas buenas del que se murió, se pone a contar chistes, porque no había cosas tan buenas de que hablar de él. Era buen amigo y también era buen amigo, y no hay más, porque no logró, no alcanzó, porque la historia no da para alguien que no tuvo un espíritu de persistencia. La historia no. Lo bueno es que Benito Juárez se salió de aquí y se fue otra vez a México a cumplir los sueños que tenía. Si no, hubiera pasado como cualquier otro más y nadie lo hubiera recordado. Yo quiero que la gente me recuerde. No quiero que estén contando chistes de lo que yo soy. Yo quiero que la gente diga: algo bueno hizo este hombre. Tú tienes que pensar: yo quiero dejar un buen recuerdo. Yo quiero dejar que cuando yo llegue delante del Señor, el Señor diga: buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Hay muchísima gente que pudiéramos hablar acerca de sus sueños y de cómo llegaron a alcanzar algo bueno. Hace unos días leía una historia de un joven, en su tiempo joven, que estaba en la high school. Y cuando estaba en la high school empezó a entrenar,
empezó a correr y empezó a hacer brazo y empezó a tener buenos lanzamientos y se convirtió en un prometedor quarterback para el equipo de la escuela, de su high school. Sabía que si se esforzaba, aunque sea un poquito más, iba a llegar el momento en que no solamente le podían dar una beca para la universidad por ser un buen jugador, sino que podría tener la oportunidad de jugar en los colegiales y llegar incluso hasta la NFL. Y dijo, bueno, pues me voy a meter, y empezó a practicar y empezó a desarrollarse, y de pronto, entre ese esfuerzo, se lastimó el brazo y como que el sueño se truncó. Y entonces, en lugar de estar soñando, empezó a vivir la vida ordinaria. Y al hecho de que ya no podía más hacer lanzamientos como antes, dijo, no voy a poder sustentar mi universidad, no va a venir una beca. Y entonces lo que hizo fue meterse a repartir pizzas para una pizzería. No está mal el trabajo, se gana bien, pero no es lo mismo que ser un universitario o egresado de una universidad. No es lo mismo que los millones que ganan los jugadores de fútbol. Y entonces, bueno, empezó a vivir una vida ordinaria, se olvidó del fútbol y tal vez estaba pensando en olvidarse de la universidad. Y un día, de esos días ordinarios en que él estaba trabajando, llegó a un apartamento donde tocó la puerta para hacer la entrega de unas pizzas. Y quien abre la puerta es un niño. Y cuando el niño lo ve hacia arriba, lo reconoció inmediatamente. El papá salió, tomó las pizzas y le pagó. Y el niño lo reconoció y veía su rostro y decía, este es aquel que estaba en el partido, este es aquel que lanzaba bien. Y solamente le hace una pregunta: ¿qué estás haciendo aquí? Como diciendo, dice este joven que cuando él sintió la pregunta de este niño, ¿qué estás haciendo aquí?, es como si le hubiera dicho, ¿por qué no estás en la universidad? ¿Por qué no estás jugando en la NFL? ¿Por qué no seguiste con tus sueños? Era difícil para el niño entender cómo alguien que levantaba la pasión en medio de un partido, alguien que todo el mundo le aplaudía y gritaba y todo eso, ahora estaba viviendo una vida común. Esa pregunta resonó muy fuerte dentro de aquel joven. Él mismo se preguntó a sí mismo, ¿qué estoy haciendo aquí? Si yo tengo la oportunidad, ¿por qué me dejé vencer? Y entonces él cuenta y narra que ese día salió de ahí, terminó su trabajo y se fue y se metió al gimnasio y empezó a trabajar su brazo y empezó a luchar y se empezó a esforzar y empezó a entrenar hasta que volvió a tener el mismo lugar que tenía como quarterback del equipo de su high school. De ahí salió con una beca universitaria, de ahí salió para jugar en las colegiales, de ahí en adelante ahora es un jugador de la NFL. ¿Y sabes qué? Lo único que pasó fue que un espíritu se levantó dentro de él. Su espíritu cobró ánimo y empezó a decir, yo puedo alcanzarlo, yo puedo lograrlo, puedo alcanzar mis sueños. Salió de ahí, cambió su mentalidad y empezó a desarrollarse. A pesar de que el médico le había dicho que nunca más volvería a tirar, ese joven se levantó de ahí. Pero la única forma de alcanzar todas esas metas es la persistencia. Dile al que está a tu lado, necesitas ser persistente. Necesitas no abandonar tus sueños. Esa es la fórmula. Si hay una fórmula del éxito, es no perder tus sueños. Pastor, pero es que no es fácil. Yo lo sé. Claro que no es fácil. ¿Tú crees que para ese joven no era difícil volver a entrenar nuevamente su brazo para que le obedeciera? Claro, claro que era difícil. Pastor, es que yo quise hacer mi célula, quise hacer mi grupo de alcance, pero nadie vino.
o no tuve tiempo, ya no voy a hacer nada. Escuché a uno de los hombres, pastores exitosos en su iglesia, que hablan acerca de eso. Y él estaba hablando con sus líderes de célula, porque muchas veces pasa eso, en que te organizas y dices: voy a abrir mi hogar, voy a invitar a la gente, y de pronto la gente no viene. Y entonces él les decía: mira, si es necesario, pon al gato y al perro, y que te escuchen predicarles y enseñarles. Tal vez tu familia va a pasar por ahí y se va a reír y va a decir: oye, este está hablando solo, está hablando con el perro y el gato. No importa que se ríen, algún día, aunque sea por lástima, se van a poner a escuchar lo que tú digas. Y cuando eso pase, la palabra los va a abrazar, los va a alcanzar y les va a cambiar su vida. Tal vez tu familia tiene que verte hablando solo, o leyendo solo tu lección, o hablando con el gato, con el perro, pero tú no te agüites, predícales, porque seguro que mañana, si tú eres persistente, vas a tener alcance, logro, algo que salga de ahí. Y lo más importante, la salvación de las almas que van a llegar a ese hogar. Pastor, pero todo eso se aplica en nosotros, no nada más en las células, en muchos aspectos de la vida. Número uno, hay una mujer de la cual yo les hablé hace un par de semanas, y solamente les voy a refrescar la idea. Vayan ustedes y lean el libro de Ruth. Es un libro muy cortito, léanlo, porque está lleno de sabiduría. Pero tienes que pedir entendimiento, porque lo que pasa ahí es una historia de persistencia, de un momento de derrota, pasar un momento de persistencia y después alcanzar y lograr la meta a la cual Dios te quiere llevar. Esta mujer Ruth tenía su vida hecha. Para una mujer era súper importante casarse. Yo sé que hoy en la vida muchas mujeres dicen: no, yo no necesito un hombre. Sí lo necesitas, pero la mentalidad de este tiempo te dice que no. Algunas otras están desesperadas porque ya quieren un hombre, o porque quieren tener a su hombre, o que no se vaya su hombre, lo que sea. Porque es importante. El tener a alguien al lado siempre es importante. Y esta mujer ya tenía la vida hecha. Ruth, casada, buscando tener hijos, y parecía que todo iba viento en popa. Pero un día, de pronto, llegó una batalla, y su esposo y el hermano de su esposo, entre muchos hombres, son llamados a ir a pelear al frente de la batalla. Como era de esperarse, ambos mueren. Y Ruth y su concuña Orfa se quedaron viudas y sin descendencia, sin hijos. Su vida parecía que se había acabado, porque cuando una mujer enviudaba, la única forma en que podía rehacer su vida era casándose con el hermano de su esposo. Y entonces los únicos dos hermanos habían muerto en la batalla. No había quien le redimiera, no había primos, no había tíos, no había parientes cercanos que los pudieran sacar del problema. Su vida se terminó y ya parecía como que no había alguna esperanza. Su suegra ya no tenía más hijos que darles, y le decía a la suegra: si yo tuviera un hijo a este punto, tendrían que esperarlo muchos años para poderse casar con él. Las cosas no eran fáciles. Su suegra, su cuñada y ella misma se habían quedado en el desamparo. Ahora vivían tiempos de pobreza. Sus sueños e ilusiones de formar una familia se habían terminado, se habían esfumado solamente por una batalla. En un solo día todo se había perdido. Y su suegra les dice: váyanse, traten de rehacer su vida,
Quizás encuentren un buen hombre que la redima, se puedan volver a casar y tengan hijos. Y Orfa, la cuñada, dijo: patitas, ¿para qué las quiero? Y agarró y se fue. Dice en el capítulo 1, verso 15 de Ruth, que Noemí le dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vete tú tras ella. Y le respondió Ruth: no me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque donde quiera que tú vayas iré yo, y donde quiera que tú vivas viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras moriré yo, y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Ella sabía que la única oportunidad para su suegra anciana era que ella le ayudara, y no estaba dispuesta a abandonarla. Orfa abandonó el partido. Orfa dijo: no, ya los siguientes minutos me los echo en otra cancha. Pero Ruth era diferente. Un ánimo, un espíritu había diferente dentro de ella que la hizo quedarse en el partido. Y aunque sea estos últimos 90 minutos, pero esto tiene que ser mío. Y se quedó, y ahí se quedó, y ahí se quedó. Ruth, después de aquella pequeña pérdida, podía haber abandonado el partido, pero decidió jugar, aún con el dolor que sentía dentro. ¿Sabes cuánta gente cuitea solamente porque le duele un dedo? Pero hay otros que dicen: no me importa. No importa que el dolor sea demasiado grande, no importa que el dolor sea mayor, que yo quiero seguir siendo parte, porque si me salgo entonces ya no sirvo, pero dentro aquí yo puedo hacerlo mejor. Yo no quiero que otros controlen mi vida, yo quiero ser aquel que toma el control sobre la vida, y yo voy a salir adelante. ¿Sabes qué? Al final, esta mujer, por su persistencia, tuvo una recompensa. Encontró un buen hombre, y no tengo tanto tiempo para contarte toda la historia, pero esta mujer encontró un buen hombre, alguien que la supo amar y la supo valorar, alguien que le dio el calor de una familia, el calor de un hogar, un hombre próspero y de negocios, pero encima de todo, un hombre que sabía amar a Dios. La recompensa más grande de esta mujer no solamente fue eso, sino que al momento de encontrar marido, pudo engendrar familia. Y cuando esta mujer empezó a engendrar, su bisnieto se llamó David, y llegó a ser el mejor de todos los reyes de Israel hasta la fecha. Toda la gente recuerda el nombre de David. Y no solamente eso, sino que hablando de partidos, pues esta mujer metió el mejor gol, porque de su descendencia, de la descendencia de ella, de la descendencia de David, viene Jesús, el que nació en un pesebre y cambió la historia de este mundo, que cambió la historia de nuestra vida. No te conformes con lo simple. Voltea con alguien y dile: no te conformes con lo simple, no te quedes con lo poco, porque Dios tiene algo mucho mejor para ti. No abandones, no cuites, no seas desleal. Sea agradecido, sea agradecida. Tienes que crecer, porque la recompensa va a llegar por tu persistencia y por tu fidelidad. El campeonato es tuyo, la victoria es tuya. Número 2, un hombre llamado Job. Un hombre llamado Job, que era tan grande su fe, aunque tenía un defecto, su fe era muy grande. Su fe lo mantenía fiel a Dios, agradecido a Dios, continuamente acercado a Dios, pero tenía un pequeño defecto. Ese defecto lo hacía buscar más a Dios. Qué bueno, pero tenía ese defecto.
El defecto que tenía era que tenía temor en su vida. ¿Por qué temor, pastor? Dice Job capítulo 3, versos 25 y 26. Lo que más temía me sobrevino, y lo que más me asustaba me sucedió. No encuentro paz ni tranquilidad. No hallo reposo, sino solamente agitación. Este hombre no tenía miedo de perder sus riquezas. Era un hombre muy rico, quizás el hombre más rico sobre la tierra en su tiempo. Tenía ganados, tenía siervos, tenía riquezas, de todo tenía este hombre. Pero tenía miedo de que sus hijos fallaran a Dios y perdieran su salvación. Y eso fue de donde se agarró el enemigo. Sus hijos eran su gran temor. Cuando empezó a perder todas las cosas, su gran dolor no fue perder las riquezas, el ganado, los siervos, incluso la salud. Eran sus hijos, porque sus hijos murieron. Aquellos hijos por los que por temor sembraba una semilla todos los días. Dije todos los días en el altar. Por si acaso sus hijos un día antes le habían fallado a Dios, él venía y pagaba por ello. Así se acostumbraba. Todos los días ofrendaba por ellos. Hay quien nunca ha puesto una ofrenda por sus hijos en el altar y ya abandonaron el partido porque sus hijos no tienen remedio. Hay quien nunca ha puesto una ofrenda por ellos. Hace un tiempo alguien quería que su hijo aprendiera a tocar la batería, y Rubén le empezaba a dar clases. Y entonces acordamos que Rubén tenía una batería que no utilizaba en la casa y se la regaló. La querían vendida. Le dije, no, agarre un sobre y póngale ahí una ofrenda para la iglesia, conforme al agradecimiento que usted tenga. $10 fue la ofrenda. Y entonces entendí que no les importaba un comino que su hijo estuviera en la iglesia. Y esa es la realidad. Porque si estuvieran agradecidos, hubieran ido más allá todavía. Poner una ofrenda no por una batería, sino porque su hijo se afianzara su corazón en Dios. Y a fin de cuentas, en el momento más fácil, solamente se dieron la vuelta sin pensar ni en ese hijo ni en los demás. Porque hay gente que no les importa la familia, no les importa los hijos, les importa su propia conveniencia. Y entonces cuando el partido se pone difícil, cuando me metieron una falta o que me pegaron con el balón en la cara, entonces es muy fácil darse la vuelta y decir, ahí se ven y yo me voy. ¿Cuánto valen tus hijos para ti? ¿Cuánto estarías dispuesto a ofrendar por ellos? Ay, pastor, me está cobrando. No, te estoy diciendo a ti, pregúntate a ti mismo. Así como aquel joven se preguntó y dijo, ¿qué estoy haciendo aquí? Tú deberías de preguntarte, ¿cuánto yo sería capaz de sacrificar por mis hijos? Poner una ofrenda de acuerdo a su valor. ¿Sabes cuánto o cuán duro fue el dolor que Job tenía? Mucho. ¿Sabes por cuánto tiempo? Desde que perdió todas las cosas hasta que Dios lo redimió y lo sacó de ahí. Pasó por enfermedad, por angustia, ¿sabes cuánto tiempo pasó?
No fue un día, no fueron una semana, ni siquiera un mes. Fueron exactamente 9 meses. 9 meses que Job se pasó en enfermedad. 9 meses que Job se pasó en soledad. 9 meses donde Job pasó pobreza extrema, donde pasó vergüenzas. 9 meses de sufrimiento, pero eran 9 meses también de gestación dentro de él, porque dentro de él se estaba levantando un espíritu, porque él nunca abandonó el partido, nunca renegó delante de Dios, porque dentro de él se estaba gestando un milagro de 9 meses y el campeonato llegó. El campeonato lo logró y lo alcanzó. Pero tú con una vez, solo porque tu pariente vino una vez y ya no quiso volver, solo porque invitaste a tus amigos a la célula y ya no quisieron volver, solo por 15 minutos de partido, solo porque el enemigo anotó primero un gol antes que tú, ya quieres desistir. Oye, come on. 9 meses de sufrimiento de Job no se comparan con lo que tú puedes estar pasando. Pero ¿sabes de qué tamaño fue la victoria? Ese fue el momento de la derrota, el momento de la vergüenza de 9 meses. Pero ¿sabes de qué tamaño fue la victoria de Job? La victoria de Job fue doble. Ya no vino un campeonato, sino que vinieron 2. El doble de salud, el doble de posesiones, el doble de siervos, el doble de riquezas, el doble de los hijos. ¿Cuántos quieren una doble bendición? ¿Cuántos quieren de verdad una doble bendición? Ay, pastor, pero yo no veo esa bendición. Espérame tantito, déjame, te llevo hasta allá. Número 3, y con ese voy a terminar. Dije que con ese, no que ya, Elías, el profeta de Dios, y el siervo de Elías. Elías un día, muy molesto, soltó una palabra. Primera de Reyes 17:1. Ahora bien, Elías, quien era de Tisbe en Galad, le dijo al rey Acab, era el rey de Israel: tan cierto como que el Señor vive, el Dios de Israel, a quien yo sirvo, no habrá rocío ni lluvia durante los próximos años, hasta que yo lo ordene. Estaba enojado Elías y mandó que los cielos se cerraran, que no hubiera ni una sola nube en una zona desértica, que el calor se levantara enormemente. Hay una área por la que no me gusta pasar cada vez que voy a California. Es el final del 40, desde donde comienza California hasta el freeway número 15. Es como 2 horas y media más o menos de carretera. Y es un calor inmenso, que tú tocas los vidrios y aunque traigas el aire acondicionado, los vidrios están bufando del calor intenso que está ahí. Y no me gusta porque es una recta y cansado te lo avientas. Imagínate pasar, yo lo pasé en 2 horas y media, pero pasar por esa área durante 3 años, porque fueron 3 años en que Elías no pronunció palabra en favor de esa tierra. Se secó la tierra, se empezó a erosionar, a cuartear la tierra, porque no había humedad en ella. Los lagos se secaron, los ríos se secaron. Todo empezó mal. Dejó de haber pastura para los animales.
Los animales se morían, el alimento empezó a escasear. 3 años donde no llovió ni cayó rocío sobre la tierra. 3 años de sequía, 3 años de sufrimiento, 3 años de escasos alimentos, de la muerte de ganados e incluso de seres humanos. Y después de eso, Dios le dice a Elías: ve y dile a Acab que se prepare porque va a llover. Y no te lo voy a leer todo, pero te voy a llevar a través de la palabra en Primera de Reyes 18. Dice que entonces Abdías fue a decirle a Acab que había aparecido Elías. Y Acab fue a encontrarse con él, con Elías. Y cuando Acab vio a Elías, exclamó: ¡ah! Así que realmente eres tú el alborotador de Israel. Y le dice Elías: espérate. Yo no le he causado ningún problema a Israel. Tú y tu familia son los alborotadores, porque se negaron a obedecer los mandatos del Señor y en cambio le han rendido culto a las imágenes de Baal. Ahora le dice: convoca a todo Israel y tráete a todos los profetas de Baal. Llévalos al monte Carmelo junto con esos 450 profetas de Baal. 450 profetas de Baal. Y dice: yo soy el único que queda de todos los profetas del Dios vivo. Tráete a los 450 y nos vemos ahí. Y entonces Acab mandó a convocar a todo el pueblo, a todos los israelitas, y también trajo a los profetas al monte Carmelo. Profetas israelitas que le servían a un Dios falso. Profetas del pueblo de Dios que le servían a dioses falsos. Y Elías se paró enfrente de ellos y les dijo: ¿hasta cuándo van a seguir indecisos, titubeando entre dos opiniones? Si Dios es Dios de verdad, síganlo. Pero si Baal es el verdadero Dios, entonces váyanse y sírvanlo a él. Sin embargo, la gente se mantenían callados, porque aunque les gustaba servir a Baal, porque servir a Baal significaba tener todas las posesiones del mundo, la fama, las riquezas y todo lo demás, y servir a Dios solamente era servir a Dios, la gente se quedó callada. Y entonces les dijo: bueno, tráiganse 2 toros y vamos a hacer esto. Vamos a ponerlos en un altar. Ustedes destazan el suyo, yo destazo el mío y lo pongo en el altar. Pero ninguno de nosotros, ni ustedes 450 profetas de Baal, ni yo, profeta del Dios vivo, vamos a poner fuego debajo de la leña, sino que vamos cada quien a orar a sus dioses. Y el Dios que responda con fuego, ese es el verdadero Dios. Ustedes invoquen el nombre de Baal, yo invocaré el nombre de Jehová. Él es el Dios verdadero. Y toda la gente estuvo de acuerdo. Dijeron: sale, vamos a darle. Y entonces empezaron a trabajar. Y los profetas, 450 profetas de Baal, empezaron a destazar el toro, el becerro grande. Pusieron la leña, pusieron el toro y empezaron a danzar. Y dice la escritura que cuando se empezaron a cansar, empezaron a hacer cosas extrañas. Empezaron a hacer una danza coja donde levantaban un pie y saltaban en uno solo. Después que no vieron respuesta, empezaron a sacarse con cuchillos sangre para bañarse ellos en sangre, porque eso era lo que le gustaba a su Dios. Y no pasaba nada. Dice la escritura que cerca del mediodía, desde la mañana temprano habían comenzado, y cerca del mediodía Elías comenzó a burlarse de ellos. Tienen que gritar más fuerte, les decía Elías, y se mofaba de ellos. Sin duda que es un Dios, pero tal vez está soñando, despierto, o quizás esté haciendo sus necesidades. A lo mejor se fue al baño, seguramente salió de viaje o se quedó dormido el pobrecito y necesita quien lo despierte. Y ellos comenzaron a gritar más fuerte y a herirse más, pero nunca pasó nada. Dice la escritura, verso 29, que gritaban disparates toda la tarde hasta la hora del sacrificio vespertino, pero nunca hubo
respuesta y ni siquiera se escuchaba un solo sonido. Entonces Elías se levantó y dice que llamó a la gente y les dijo: vengan acá para que vean, porque la gente tiene que ver. ¿Sabes qué hacemos nosotros acá? Decirle a la gente: ven a ver, ven acá, porque algo grande y poderoso sucede en este lugar. Así que todos se juntaron a su alrededor. Mientras él preparaba el altar del Señor, que estaba derrumbado, tomó 12 piedras, una de acuerdo a cada una de las tribus de Israel, y entonces puso leña debajo de ella y puso las piedras para reconstruir el altar, y mandó hacer también una zanja alrededor con capacidad suficiente para 15 litros de agua. Apiló la leña en el altar, cortó el toro en pedazos y lo puso en pedazos sobre la madera, y luego dijo: llenen 4 jarras grandes de agua y echen las aguas sobre la ofrenda y sobre la leña. Y una vez que la hicieron, imagínense si los otros hicieron con leña seca y nunca pudo encender nada ahí, ahora era leña mojada. Dice la escritura que era tanta agua que la zanja se sació de tanta agua que pusieron en ella. Y a la hora que solía hacerse el sacrificio vespertino, el profeta Elías caminó hacia el altar y oró: oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Saben por qué tenía que decir eso? Porque ellos tenían que entender que él estaba orando al Dios que todo lo puede, al Dios que siempre responde, al Dios que todo lo puede hacer. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, demuestra hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Demuestra que yo he hecho todo esto por orden tuya. Oh Señor, respóndeme para que este pueblo se... Fíjate bien, Elías no dijo: respóndeme para que todos vean que yo soy tu siervo, sino que él dijo: respóndeme porque yo quiero que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que tú los has hecho volver a ti. Al instante, el fuego del Señor cayó desde el cielo y consumió el toro, la leña, las piedras y el polvo, hasta lamió todo el agua de la zanja. Cuando la gente vio esto, todos cayeron rostro en tierra y exclamaron: el Señor es el Dios, el Señor es el Dios, el Señor es el Dios. Dice la escritura que de ahí se levantó Elías y ordenó que atraparan a todos los profetas de Baal y les dijo: no dejen que se escape ninguno. Entonces los agarraron a todos y Elías los llevó al valle de Sison y los mató, el valle de la vergüenza. Y luego Elías le dio una palabra profética acá: vete a comer, bebe algo, porque oigo el ruido de una tormenta de lluvia que se acerca. 3 años de sequía, donde Elías había dicho: no va a volver a llover hasta que yo no lo ordene. Y cuando Dios le dijo: este es el tiempo, Elías se levanta obediente y le dice acá: ve, come, bebe algo, porque oigo que una gran tormenta se está acercando hasta este lugar. Y dice la escritura que Acab se fue a comer y se fue a beber, y Elías, en cambio, subió a la cumbre del monte Carmelo y dice que se inclinó hasta el suelo y oró con la cara entre las rodillas, y luego le dijo a su sirviente: ve y mira hacia el mar. Y su sirviente fue a mirar y regresó donde estaba Elías y le dijo: no vi nada. ¿Te imaginas recibir esa respuesta? Si yo solté una palabra en fe y mando a corroborar que esto esté pasando, y que el siervo regrese con una mala noticia y te diga: no veo nada. No veo nada.
Quizás Elías podía haber dudado hasta de su propio aviso. Pero ¿sabes qué? Lo volvió a enviar una segunda vez y regresó con la misma noticia: no veo nada. Una tercera vez y le dijo: no veo nada. La cuarta, la quinta, la sexta vez, y yo veo a un Elías preocupado, a un siervo desanimado. Pero ¿sabes qué? Hoy Dios me dijo que te dijera que no importa cuántos no recibas en tu vida, no importa cuánta gente te haya negado algo, no importa cuánta gente te haya dicho que no, hay un sí que está en camino, hay un sí que está a punto de llegar. Lo único que tienes que hacer es persistente. Aunque el siervo regresaba siempre con malas noticias, Elías siguió insistiendo. Imagina al siervo. No importa si no ves nada la primera, la segunda, la tercera vez, y quizás no veas nada aún. Si Elías podía haberse sentido desanimado, imagínate ese siervo con mayor razón. Subir el monte una y otra vez y asomarse y no ver absolutamente nada. El cansancio, el desánimo se empezaron a sumar, pero eso no lo hizo salirse del partido. Quizás quería cuitear, quizás quería salir, quizás quería abandonar, pero algo no lo dejó. Quizás porque sabía que si se cuiteaba, a lo mejor Elías le hacía lo mismo que los 450 profetas de Baal. Oye, si tú vienes y me dices que no y te das por desanimado, también me dan ganas de hacerlo. Elías sabía lo que estaba haciendo, y dice la escritura que finalmente a la séptima vez, finalmente 7 veces le dijo Elías que fuera a ver, y finalmente la séptima vez su sirviente vino y le dijo: Elías, vi una pequeña nube allá a lo lejos, como del tamaño de la palma de una mano de un hombre que sale del mar. Una pequeña nube. Y entonces dice la escritura que Elías se levantó rápido y le gritó y le dijo: corre, ve y dile a Acab, sube a tu carro y regresa a tu casa, porque si no te apuras, la lluvia te va a hacer que te atasques en medio del camino. Y poco después, dice, el cielo se oscureció de nubes, se levantó un fuerte viento que desató un aguacero, y Acab partió enseguida hacia Jezreel. Entonces el Señor le dio una fuerza extraordinaria a Elías, quien sujetó su manto con el cinturón y corrió delante del carro de Acab todo el camino hasta la entrada de Jezreel. Incluso cuando tú veas algo pequeño, por muy pequeño y por muy distante que tú lo veas, lo que viene es algo poderoso. Aunque las cosas no parezcan buenas, aunque todo parezca negativo, aunque no haya esperanzas, tan solo una pequeña cosa, algo pequeño que persista en el ambiente, te puede dar el éxito y puede traer bendición delante de ti. Lo que viene es algo poderoso, lo que viene es algo que Dios va a hacer en grande. Las compuertas del cielo se están abriendo a tu favor. Hay algo que Dios va a hacer descender para ti, pero tú no puedes salirte del partido, no puedes desistir, no puedes cuitear, tienes que permanecer en el partido. Ponte de pie conmigo, porque hoy quiero orar por ti. No te desanimes, no te sientas mal. Lo que Dios va a hacer algo grande y hermoso. ¿Cuántos quieren recibir una bendición de Dios? Corre, corre como Acab,
ven acá a este lugar, porque Dios quiere hacer algo contigo. Pero corre, ven acá, corre, sal de tu lugar, porque Dios va a hacer algo grande contigo. Tienes que expectar algo grande, por muy pegada. Yo no sé a quién Dios me mandó a predicarles el día de hoy, pero lo que yo sí sé es que aunque las cosas se vean difíciles, hay algo que Dios quiere hacer contigo. Aunque todo parezca una pequeña cosa, Dios va a hacer algo grande. Aunque ya no haya esperanza, Dios puede hacer algo grande. Aunque todo parezca un caos, Dios te puede levantar. Aunque todo parezca que se está cayendo, Dios puede hacer algo grande contigo. Estás enfermo, Dios te puede traer salud. Estás pasando por necesidad, Dios puede cambiar los vientos y puede hacerte un hombre o una mujer próspera. Estás teniendo problemas en tu matrimonio, con tus hijos, Dios lo puede cambiar. Oh, lo que tú estás pasando, el abandono, la soledad, Dios está restaurando tu vida. Dios está cambiando algo que se había levantado en contra tuya. Dios lo está derribando en esta hora, y todo decreto de sequía se acaba. Hay una palabra de una lluvia fuerte que está cayendo en este ambiente, una lluvia que está descendiendo. Padre, que caiga, que descienda, Padre hermoso, en el nombre de Jesús. Señor, que venga, Señor, tu paz, que venga, Señor, y que caiga sobre tu vida, en el nombre de Jesús. Que venga, Señor, sobre tus hijos, que lo mejor, Señor, esté a punto de suceder. Que, Señor, toda aquella perversidad se vaya y se detenga. Que todo aquello, Señor, que se había levantado en contra de tus hijos, salud sobre su mente, salud sobre su corazón. Padre, en el nombre de Jesús, está restaurando vidas, está restaurando, Señor, los hogares. En el nombre de Jesús, que lo que el diablo había tirado, Señor, hoy tú lo levantas, así como ese altar que estaba derribado y caído, ahora por el poder de la sangre de Cristo, es restaurado y es levantado en el nombre de Jesús sobre las vidas, Señor, de tus hijos. Abre ventanas de bendición, fuerza, Señor, y salud sobre sus vidas en el nombre de Jesús. Ahí está pasando, ahí está sucediendo algo, Señor, estás cambiando algo, estás transformando los vientos, Señor, que habían sido cambiados en este tiempo, son cambiados, vientos a favor, son levantados, Señor, sobre tus hijas. El abandono, el desánimo, Señor, el dolor, la angustia se detiene y viene, Señor, fuerza. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, hay algo maravilloso que está sucediendo sobre cada uno de ellos. Algo, Señor, está pasando, algo está siendo cambiado, algo está siendo transformado, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús. Creemos, confiamos, sabemos, Señor, que esto es un tiempo maravilloso, cielos, Señor, que se están abriendo. Oh, papá, sana mis heridas, restáurame, Señor. Manda la lluvia, el rocío del amor. Visita hoy mi vida, sálvame, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas de tu tu pueblo, pueblo, Señor. manda la Lluvia,
el rocío de tu amor. Decida hoy mi vida. Cámbiame, Señor. Cambia, Señor, nuestra vida. Transforma ese momento de dolor. Cambia, Señor, esa angustia. Saca, Señor, de nuestras vidas todo dolor, todo abandono. Padre, yo sé que hay corazones que se sienten solos, pero Señor, tú eres su respuesta. No es un hombre, no es una mujer, no es un trabajo, no es, Señor, cualquier otra cosa. Eres tú el que quiere salvar su vida. Eres tú el que quiere transformar, Señor, sus corazones. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, declaramos cielos abiertos, Señor, para que esa lluvia venga. Señor, esa pequeña nube se convierte en una tormenta enorme. Lluvia, lluvia, lluvia del cielo que se transforma en bendición, que cambia corazones, que cambia vidas y que llena, Señor, y satisface al ser humano. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, declaramos, Señor, que tus hijos son llenos, que tus hijos viven, Señor, de acuerdo a tu voluntad, que tus hijos son transformados. Nadie abandona el partido, sino que más, Señor, se levantan. Más, Señor, con fuerza. Más, Señor, corre detrás del balón, sabiendo que la victoria está a la vuelta de la esquina. Algo grande va a suceder en este momento. Oh, aleluya. Te damos gracias, Señor, por tu favor. Gracias, Señor, por tu misericordia, porque lo que tú haces, Señor, no tiene precio. Lo que tú haces, Señor, es eterno, es perfecto, no se va, sino que se queda. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu favor. Gracias, Señor, porque nos encontramos cerca de ti, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, a ti la gloria, a ti la honra, papá. Aleluya. Aleluya. No te salgas, no corras, no te vayas, no abandones. Más bien, Señor, que tu gloria y tu favor sean mayores, Padre, en el nombre de Jesús.